En principio, saludarles a todos ustedes, mis estimados clientes. Espero que se encuentren bien. La temática que voy a reforzar a través de este video titula La biodiversidad de los seres vivos en la madre tierra y su clasificación. Para eso vamos a hacer referencia un poquito a lo que hemos avanzado la anterior clase, ¿no? A través de las clases virtuales. Hemos dicho que la biosfera va a ser la capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire en el cual se desarrollan los seres vivos, que comprende desde unos 10 kilómetros de altitud en la atmósfera hasta los fondos oceánicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá la litosfera, que la litosfera va a ser la parte dura o la parte terrestre, ¿no? De lo que es el sistema terrestre. Y tenemos la atmósfera, ¿no? Que va a ser la superficie más alta, ¿no? Y entre la atmósfera y la litosfera se va a desarrollar lo que es la biosfera. Es decir, que la biosfera va a ser la que se va a encargar de generar la vida, ¿no? De los diferentes seres. Estamos hablando de nosotros como seres humanos, plantas y animales. Ahora, definiendo esa parte de la biosfera, entramos a lo que es la biodiversidad, ¿no? Que la biodiversidad va a ser más, se va a caracterizar más de ser responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si nosotros alteramos, por ejemplo, algún ecosistema, prácticamente ese ecosistema que va a ser alterado puede traer serias consecuencias dentro del aspecto de la biodiversidad. Es decir, que tanto animales y plantas, ¿no? Con relación a la biodiversidad se van a ir generando dentro de un espacio y un contexto determinado, ¿no? Por ejemplo, en el Amazonas se va a generar una biodiversidad tanto en plantas, fauna y vegetación determinada, que muchas veces van a ser endémicas. Cuando hago referencia a esta palabra endémica, hago referencia a que van a ser únicas, ¿no? Por ejemplo, esa especie quizás no vamos a encontrar en el África o en el Asia o en Europa, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, los leones no vamos a encontrar en la Amazonía porque no son parte de esa biodiversidad. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con algunas plantas. Ahora, la biodiversidad también se divide en sistemas acuáticos y sistemas o ecosistemas terrestres. Dentro de los ecosistemas acuáticos son las que se van a desarrollar en un volumen de agua. Estamos hablando en los ríos, lagos o mares, ¿no? Pero hay que diferenciar, por ejemplo, algunos peces y plantas o algas se van a desarrollar en agua dulce y algunas se van a desarrollar en agua salada, ¿no? Dependiendo a su adaptabilidad, ¿ya? En cambio, en los ecosistemas terrestres dice que va a ser una gran variedad de hábitats distribuidos por todo el globo terráqueo que prácticamente van a estar conformados por bosques, no por selvas, por desiertos, por la misma tundra, por algunos herbazales o algunos matorrales. Entonces, si nosotros hablamos de los bosques, tenemos que hacer referencia que son el principal ecosistema para que se genere, por ejemplo, gran cantidad de flora y fauna, ¿no? Que generalmente tenemos muy poco, ¿no? Por ejemplo, hablando de bosques así grandes, lo único que nos queda como pulmón principal es la parte de la Amazonía, ¿no? Entonces, los bosques, su principal característica es que van a estar conformados por arbustos, una gran cantidad de matorrales, ¿no? Y estos bosques, por ejemplo, van a estar conformados por una gran cantidad de árboles denominado selva, ¿no? Y van a tener, por ejemplo, un clima mediterráneo o subtropical. En cambio, los matorrales van a ser ecosistemas, pero su principal característica es que va a existir arbustos que van a predominar con gran vegetación, pero van a ser de arbustos de tamaño muy pequeño, ¿ya? En cambio, los herbazales no están formados con predominante hierba baja, ¿ya? Como podemos ver en la imagen, las gramíneas, ¿no?
cuyo clima principal va a ser un clima, por ejemplo, templado, ¿no? Donde se van a desarrollar y no va a existir, por ejemplo, gran cantidad de árboles, sino también va a estar conformado por pocos matorrales. Y la tundra, una de las principales características es que la tundra se caracteriza, valga la redundancia, porque existe eh, muy poca o casi nada de árboles, ¿no? O arbustos. Entonces, ahí, por ejemplo, en la tundra vamos a encontrar como principal característica, ¿ya? Ahí lo que son los hongos, musgos, líquenes o demás hierbas que se van a caracterizar por ser muy pequeñas, ¿ya? Esto por las condiciones más que todo climáticas, porque aquí en la tundra el clima frío hace determinar que no existe, por ejemplo, gran cantidad de vegetación. En cambio, los desiertos, ya prácticamente en los desiertos no van a existir o va a existir escasez de flora y de fauna debido a sus condiciones climáticas, ¿no? Porque encontramos climas que son bastante cálidos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se van a desarrollar alguna especie de flora y de fauna, como ser los camellos, algunos insectos, víboras y los cactus, ¿no? Que son parte, que se han ido adaptando también a estas condiciones climáticas, este tipo de biodiversidad. Y dentro del cuidado y protección de los seres vivos, no dentro de la comunidad o la región, tenemos que tomar en cuenta dos, uno que es la conservación ambiental y la responsabilidad de los animales domésticos. Por ejemplo, cuando hablamos de conservación ambiental, hacemos referencia ya, por ejemplo, a lo que es eh, mm, a proteger y mantener, por ejemplo, a toda la biodiversidad, ¿no? Que nos caracteriza o que nosotros somos parte de esa conservación ambiental. Estamos hablando, por ejemplo, de animales y plantas, ¿no? No nos olvidemos que nosotros, como seres humanos, nos abastecemos, especialmente en la naturaleza, y muchas veces el talado indiscriminado de los árboles, ¿no? Por ejemplo, la extracción indebida o explotación indebida de los recursos naturales prácticamente hacen que corra riesgo todo lo que es la biodiversidad. Por ejemplo, si nosotros talamos árboles, estamos no simplemente quitando, por ejemplo, el hábitat, ¿no? A esos animales, sino también estamos dañando, por ejemplo, otro tipo de ecosistemas que también son parte de ese contexto geográfico, ¿no? Entonces, cada país, ¿no? Tiene su propia ley referente a la conservación ambiental, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, todos debíamos de apagar las luces alrededor de una hora, ¿no? Esto para preservar, ¿no? Nuestro medio ambiente también. Otro aspecto importante es la responsabilidad de los animales domésticos que a partir del año 2015, por decreto ley, garantiza, ¿no? Todos actos de crueldad y maltrato animal. Ahora, dentro de la clasificación de los seres vivos en reinos, vamos a tomar en cuenta lo que es la taxonomía. Pero la taxonomía se va a encargar, o es una rama en realidad de la biología, que es como ciencia, va a estudiar, ¿ya? Y describir y clasificar a los seres vivos a través de la rama de la biología, ¿ya? Y lo va a clasificar en tres grandes grupos, por ejemplo, las bacterias, que las bacterias son denominados como organismos unicelulares o procariotas, en el cual su ADN se encuentra diseminado o no, prácticamente no tiene núcleo, ¿no? Y se dice que las bacterias han sido parte importante para la creación y el origen de la vida en nuestro planeta. Y la archea, ¿no? Que también son organismos unicelulares, pero a diferencia de la bacteria,
Por ejemplo, las archeas no llevan, por ejemplo, una pared celular, ¿ya? Y las eucarias, ya las eucarias, por ejemplo, se encuentran específicamente en las plantas y algunos animales, como ser hongos y algas, que se caracterizan esencialmente porque su ADN está envuelta dentro de su pared celular. No son denominados también como células eucariotas y son parte, por ejemplo, de lo que es el reino de los protozoos o el reino de las monedas. ¿Ya? Ahora, dentro del orden taxonómico de los seres vivos vamos a encontrar el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, ¿no? Y por ejemplo, en el reino vamos a encontrar lo que son los 5 reinos, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar ahí lo que es el reino animal, ¿ya? Vamos a encontrar el reino vegetal, ya vamos a encontrar el reino de los hongos, ¿no? O moneras, bacterias y el reino de los protistas. Dentro del orden filo, específicamente vamos a hablar de los moluscos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los seres gasterópodos, cefalodópodos y los bivalvos, ¿ya? Que su principal característica, por ejemplo, es que se van a agrupar bajo el orden de los moluscos, ¿ya? Y dentro del orden de la clase se va a dividir en dos, ¿no? Unos que van a ser los animales vertebrados y los animales invertebrados. Y dentro de lo que es el orden, ¿ya? Es decir, que el orden se va a clasificar por formar una o varias familias similares. Por ejemplo, hablando un poquito ya de concerniente a la imagen, estamos hablando de los felinos, ¿no? Por ejemplo, el gato común, el puma, el león, el pantera, el guepardo, tigre, van a ser parte, ¿no? De lo que es un mismo orden, ¿no? Entonces su orden mismo va a determinar, por ejemplo, que todos ellos son carnívoros. Y la familia, ¿no? La familia ya va a formar varios géneros similares, ¿no? Por características, algunos van a ser, por ejemplo, vegetarianos o algunos van a ser carnívoros, ¿no? Entonces, generalmente nosotros conocemos este orden como reino animal, ¿no ve? O dentro de este reino animal, por ejemplo, se va a caracterizar porque algunos van a pertenecer a una diferente especie, por ejemplo, aves, no mamíferos, reptiles, entre otros. Entonces, eso con relación al orden taxonómico. Bien, espero que esta retroalimentación les sirva, ¿no? Aclarando un poquito que para el día martes que nos toca clases vamos a dar el examen de este segundo tema y también no se olviden de leer, por ejemplo, y estudiar, ¿no? La tabla de metales y no metales para que podamos hacer óxidos y anhídridos. Bien, chicos, gracias, hasta luego.